Soy un monje, uno de los muchos que hemos jurado devoción a una vida de pureza y obediencia. Pero lo que nos enseñaron en los monasterios sobre la fe y la salvación nunca nos preparó para la tentación que se nos presentó una noche oscura, fría y cargada de misterio. En la penumbra de una noche de otoño, mientras la brisa arrastraba las hojas secas por el suelo del monasterio, un extraño llegó. Un hombre que parecía provenir de las sombras mismas, su piel pálida como la luna y sus ojos llenos de una intensidad perturbadora. Su voz suave y penetrante nos llamó, a mí y a mis compañeros, en la capilla vacía, donde la luz de las velas titilaba, luchando contra la oscuridad que se deslizaba por las paredes. No era un hombre común, de eso estábamos seguros. Tenía algo en su mirada que nos obligaba a escuchar, algo que despertaba un deseo oculto dentro de nosotros, algo más allá de la obediencia o la fe. Había algo tentador en su propuesta, algo que se deslizaba como un veneno en nuestras venas, intoxicando nuestra razón. Nos habló del poder que podríamos alcanzar, del dominio sobre la vida y la muerte, de la capacidad de curar a los enfermos, de predecir el futuro, de poder absoluto. Nos ofreció un pacto. Su voz resonaba como un susurro en la mente, y antes de que pudiéramos resistirnos, las palabras ya salían de nuestra boca. Aceptamos. ¿Qué habíamos hecho? La culpa nos carcomía, pero el miedo a lo que vendría después nos mantenía cautivos en esa promesa. Nos sentíamos invencibles, como si las barreras entre lo humano y lo divino se hubieran desvanecido. A partir de esa noche, todo cambió. Las sombras parecían alargarse más, y las criaturas de la oscuridad nos observaban con ojos inhumanos. Los sueños se volvieron pesadillas, llenas de susurros, de risas que no se podían identificar, de figuras que emergían de los rincones oscuros de las celdas. Cada día que pasaba, algo extraño ocurría. Un monje caía enfermo, otro parecía perder la razón, y la capilla, que solía ser un refugio de paz, se transformaba en un lugar de terror, con extrañas figuras dibujadas en sus muros. Símbolos que nunca habíamos visto antes, símbolos que no pertenecían a nuestro Dios. Los años pasaron, y el pacto, que creíamos haber sellado con un simple juramento, comenzó a cobrar su precio. Ya no podíamos distinguir si nuestras almas aún estaban limpias o si la oscuridad ya había reclamado nuestros cuerpos. Pero cada vez que mirábamos al hombre de la sombra, sabíamos que algo peor estaba por llegar. Y ahora, aquí estoy, atrapado en las ruinas de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Las sombras me siguen, me susurran, y puedo sentir la presencia del que nos engañó, esperando su pago final. Cada vez que me vuelvo, algo se mueve en las sombras. Algo que ya no es humano, algo que nunca lo fue. A lo largo de los años, la oscuridad creció dentro de nosotros, como una enfermedad que no podía ser curada. Las sombras que antes acechaban desde las esquinas de nuestras celdas, ahora se extendían por todo el monasterio, como si la misma estructura del edificio estuviera siendo devorada desde adentro. La capilla, que había sido el refugio de nuestra devoción, era ahora un lugar de angustia, un templo de lo prohibido donde los rezos se mezclaban con los murmullos de algo que no era humano. La presencia del hombre oscuro se hacía cada vez más palpable, aunque su figura nunca estaba del todo clara. Su influencia era como una niebla densa que nos envolvía, nos cegaba. En las noches más oscuras, cuando los vientos azotaban las ventanas de piedra con una fuerza sobrenatural, comenzábamos a oír su voz. Nos llamaba, uno por uno, en nuestros sueños. A veces era una palabra suave, casi imperceptible, otras veces era un rugido profundo, como el de un animal en la oscuridad. Decía que ya era hora de pagar lo que habíamos prometido, pero nosotros lo ignorábamos, convencidos de que el pacto no podía ser real, que estábamos siendo víctimas de nuestra propia locura. Sin embargo, cada uno de nosotros comenzaba a cambiar. Hermano Samuel, el más devoto de todos, fue el primero en sucumbir completamente. Un día, simplemente desapareció. Nadie lo vio salir, nadie escuchó su grito. Lo buscamos durante días, recorriendo cada rincón del monasterio, pero nunca lo encontramos. Los otros decían que su alma había sido tomada, que se había convertido en parte de lo que habíamos invocado.
pero yo no podía creerlo. No era posible. No podía ser real, ¿verdad? Sin embargo, al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse en las paredes, su nombre seguía flotando en el aire, susurros que recorrían cada rincón del monasterio. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. En las noches más oscuras, cuando todo el monasterio estaba en silencio, veíamos figuras desfiguradas en los pasillos, sombras que se movían demasiado rápido para ser humanas. A veces, creíamos escuchar el sonido de pasos en las escaleras, como si alguien estuviera siempre detrás de nosotros, siempre observando. Y lo peor de todo es que no podíamos movernos. Estábamos atrapados, sin esperanza. Con el tiempo, todos perdimos la cordura de alguna forma. Algunos comenzaron a hablar solos, mirando fijamente las paredes, susurrando nombres de monjes que ya no estaban. Otros se encerraban en sus celdas, temerosos de salir, temerosos de lo que los esperaba en la oscuridad. Algunos decían que el hombre oscuro había vuelto, que nos había visitado en la forma de algo mucho más terrible que antes. Aseguraban que podía estar entre nosotros, disfrazado de cualquiera, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le habíamos prometido. Pero lo que más me aterraba era el hecho de que ya no sabía en quién podía confiar. Fue entonces cuando mi mente comenzó a ceder. Durante semanas, escuché voces susurrando mi nombre, llamándome desde los rincones más oscuros del monasterio. Al principio, pensé que era el agotamiento, que la presión de los años de sufrimiento me estaba jugando trucos. Pero luego, los susurros se convirtieron en palabras claras, palabras que no podían ser ignoradas. «Es tu turno», me decían. «Es tu alma la que está en deuda». Y en cada una de esas noches, me sentía más débil, más incapaz de resistir. Mi fe se desmoronaba, y con ella, mi voluntad. Sabía que el momento se acercaba, que el pago por el pacto que habíamos hecho hace tanto tiempo estaba cerca. Los otros monjes ya no se veían como antes. Habían cambiado, no solo en sus cuerpos, sino en sus almas. Sus ojos estaban vacíos, como si todo lo que una vez les dio vida se hubiera ido. Algunos comenzaron a murmurar en lenguas extrañas, a veces riendo sin razón, otras veces llorando sin consuelo. El monasterio había perdido su esencia, ya no era un lugar sagrado. Era un refugio para la locura, un lugar donde las sombras tomaban vida propia, donde el mismo aire parecía estar cargado con una amenaza invisible. Una noche, mientras caminaba por los pasillos, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro que provenía de la oscuridad, bajo la escalera principal. Me detuve, el corazón golpeando en mi pecho con fuerza. No era un sonido normal, ni el eco de la vieja estructura del monasterio. Era algo más, algo que vibraba en el aire, que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Me acerqué lentamente, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Cuando llegué al final de la escalera, algo me detuvo. Una sombra que no era humana se materializó frente a mí, una figura alargada, distorsionada, que parecía estar hecha de la misma oscuridad que la rodeaba. Sentí el frío en mis huesos, un frío que no pertenecía al mundo terrenal. La figura no dijo nada, solo me miró con sus ojos vacíos, y en ese instante supe que la hora había llegado. La figura frente a mí se mantuvo inmóvil, pero la presión en el aire era palpable. El silencio se volvió insoportable, un peso que me aplastaba el pecho. No podía apartar la mirada, ni siquiera si hubiera querido. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, no reflejaban humanidad alguna. Eran pozos negros, vacíos, como si estuviera mirando a través de un abismo. No había expresión en su rostro, pero su presencia llenaba todo el espacio, invadiendo cada rincón con una oscuridad que parecía devorar la luz misma. Mi cuerpo temblaba, pero no era miedo lo que sentía, sino algo mucho más profundo. Era como si un lazo invisible, una fuerza extraña, me uniera a esa entidad, como si nuestra existencia estuviera entrelazada desde el momento en que habíamos sellado el pacto. Su sola presencia había drenado toda la energía que me quedaba, dejándome débil y vulnerable, sin aliento.
El aire ya no era suficiente y la oscuridad se cerraba como una cápsula a mi alrededor. No sabía si era el mismo hombre que nos había hecho la oferta, si era su forma original o si había adoptado una nueva apariencia para cobrar el precio de lo que habíamos acordado. Mi mente comenzaba a perder el rumbo. La realidad se desvanecía como un sueño que ya no podía recordar. Las paredes parecían desdibujarse, el suelo bajo mis pies se volvía un vacío del que no podía escapar. La figura seguía inmóvil, pero yo podía sentirla acercándose lentamente, aunque no daba un solo paso. «Ya es demasiado tarde», susurró la sombra. Su voz resonó en mi cabeza, como si proveniera de todas partes, como si estuviera dentro de mí. No pude responder. El miedo me había paralizado por completo. «¿Has visto lo que tus compañeros han dejado atrás? ¿Qué te hace pensar que eres diferente?». Cada palabra que decía penetraba más en mi alma, haciendo que mi voluntad se desmoronara aún más. Recuerdo cómo mis pensamientos comenzaron a enloquecer, como si mi mente estuviera siendo arrastrada por una corriente oscura. Sabía que algo más estaba sucediendo, algo que no podía controlar. Los rostros de mis hermanos, los monjes que alguna vez compartieron mi fe, comenzaron a aparecer ante mis ojos. Sus rostros ya no eran los mismos. Estaban distorsionados, como si sus cuerpos hubieran sido moldeados por algo que no pertenecía a este mundo. Las bocas de aquellos que una vez conocí como amigos y hermanos ahora eran abismos, gritos silenciosos, pidiendo auxilio, pero sin poder emitir sonido alguno. «Ellos ya son míos», dijo la figura. Su voz se mezclaba con los ecos de las voces que llegaban desde las sombras, voces de los monjes caídos, las que se habían perdido en el pacto que habíamos hecho. Cada palabra se sentía como una daga en mi pecho. «Y ahora, tú serás el último». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Mis rodillas cedieron y caí al suelo con un golpe sordo. Pero no podía apartar la vista de esa figura. Había algo que me atraía, algo que no podía entender, una necesidad en mi interior de continuar mirando, de seguir escuchando, de rendirme. Era como si el miedo ya no tuviera sentido, como si todo lo que había conocido ya no importara. La oscuridad se tragaba todo lo que había sido, todo lo que alguna vez había representado. Sentí una presión sobre mi pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando. Mi respiración se volvió errática y un dolor agudo atravesó mi torso, como si me estuvieran arrancando el alma. Fue entonces cuando una imagen fugaz cruzó mi mente, una visión de mi vida antes de todo esto, antes del pacto. Recordé el primer día que entré al monasterio, lleno de esperanza y devoción. Recé con todo mi ser, confiado en que Dios me guiaría. Pero todo eso se desvaneció. El recuerdo de mi fe se deshizo como cenizas en el viento, y lo único que quedaba era el vacío. El vacío de lo que había perdido. «Es demasiado tarde», repitió la sombra, esta vez más cerca, casi susurrando a mi oído. Sentí su aliento frío, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. La presión en mi pecho aumentaba, mi corazón latía con fuerza, pero cada golpe parecía más distante. Algo dentro de mí gritaba, luchaba por liberarse, por aferrarse a algo de lo que quedaba, pero ya no tenía fuerzas. Entonces, como si fuera lo último que me quedaba, una idea cruzó mi mente: ¿y si luchara? ¿Podía aún salvar algo de mi alma? Pero en cuanto esa idea surgió, la sombra pareció reír, una risa baja y gutural que me heló hasta los huesos. «No hay salvación para ti, monje. No la hay para ninguno de nosotros», dijo mientras extendía una mano hacia mí. Su dedo índice se alargó hasta mi rostro, y sentí como si su toque me quemara, como si mi carne se desintegrara lentamente. La visión de la figura comenzó a distorsionarse, fundiéndose con las sombras que invadían cada rincón del monasterio. Me sentí caer, como si mi cuerpo ya no perteneciera a este mundo. La última sensación que tuve antes de perder la conciencia fue una atracción profunda, un deseo insaciable de ceder, de entregar todo lo que quedaba de mí a esa oscuridad que me rodeaba. Sabía que algo mucho peor que la muerte me esperaba, pero ya no podía evitarlo.
ya no podía detenerlo. Desperté en una oscuridad total. No sabía si había pasado un día, una hora o un siglo. Mis ojos no lograban enfocar, todo parecía una masa impenetrable de sombras que se cernían sobre mí, ahogándome. El aire estaba denso, pesado, como si cada respiración fuera una lucha. Mi cuerpo no respondía, o al menos no como solía hacerlo. No sentí mis piernas, ni mis brazos, solo una sensación de vacío, como si me hubiera despojado de todo lo que alguna vez me definió. No podía recordar cómo había llegado aquí, o por cuánto tiempo había estado en este estado. Pero algo me dijo que no estaba solo. Las sombras que me rodeaban se movían, sutiles, como si estuvieran vivas. Se arrastraban, se deslizaban por el suelo, tocando mi piel, rozándome con una suavidad inquietante. Intenté gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo fuera un huso, sin fuerza ni control. Y entonces, en medio de esa vasta oscuridad, escuché un susurro, una voz que no venía de ninguna parte y, al mismo tiempo, de todas partes. Era profunda, cálida, seductora, como el eco de una promesa que nunca debería haber hecho. «Te he esperado», dijo la voz, y con esas palabras, supe que era él, la figura de la que había oído hablar pero que nunca había comprendido realmente. El ser que había estado detrás de todo esto, el que nos había arrastrado a este destino oscuro. Un frío recorrió mi cuerpo, uno que no provenía de la temperatura, sino de algo mucho más profundo, un escalofrío que me llegó hasta los huesos. «¿Qué me has hecho?», logré articular, mi voz quebrada, temblorosa. Pero la respuesta no llegó en palabras, sino en una sensación que me envolvía, una que no podía comprender, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Las sombras que me rodeaban comenzaron a formar una figura humana, pero no del todo. Era el hombre, o lo que quedaba de él. Su forma era vaga, indistinta, como si estuviera compuesto de la misma niebla oscura que nos había invadido. Sus ojos brillaban con una luz infernal, como un fuego muerto que nunca dejaría de arder. «No has entendido», dijo con una calma que solo un ser como él podría tener. «Este no es un final. Es el principio de algo mucho mayor. De algo eterno». Su voz, ahora más clara, resonó en mi mente. «Vuestro pacto no se rompió, monje. Jamás lo haría. Lo que tomé de vosotros no fue solo vuestro destino, sino vuestras almas. Y ahora, sois parte de algo más grande, de algo que trasciende la muerte, la vida, y todo lo que creíste conocer». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, y con ella, la oscuridad comenzó a levantarse, solo para dejar paso a un abismo aún más profundo. Vi las sombras moverse, no solo alrededor de mí, sino a través de mí, invadiéndome de una manera que no podía comprender. Cada rincón del lugar donde me encontraba se llenó de figuras y presencias, seres que no pertenecían a este mundo, que no pertenecían a ningún lugar en el que había estado antes. Eran aquellos que habían hecho el pacto, como nosotros, y que habían sido consumidos por lo que nos esperaban al final de todo. La sensación de ser invadido, de ser parte de algo que no tenía control ni forma, me sumió en una desesperación indescriptible. Sentí como si mi conciencia se disolviera, como si me estuviera convirtiendo en algo más, algo que ya no podía reconocer. Estaba atrapado en la eternidad, en un limbo sin retorno. Y aunque intentaba aferrarme a cualquier recuerdo, cualquier fragmento de lo que alguna vez fui, sabía que eso ya no importaba. El hombre oscuro no se llevaba algo tan simple como mi vida o mi alma. Él había tomado todo lo que me hacía ser quien era, lo que me había mantenido unido al mundo, y lo había sustituido por un vacío infinito. En ese momento comprendí la magnitud de la traición. El pacto nunca fue sobre poder, ni sobre curar a los enfermos, ni sobre controlar el futuro. Era sobre esto. Era sobre perderse, convertirse en algo sin forma, sin destino, sin posibilidad de redención. El diablo no ofrecía lo que prometía, solo tomaba lo que quedaba, dejándote con la nada.
Y mientras la oscuridad seguía envolviéndome, mientras mi alma se deshacía y me convertía en parte de algo mucho más antiguo y aterrador de lo que mi mente podía soportar, su última palabra resonó en mi ser. Como una sentencia que no podía deshacer: ahora eres uno de nosotros. No hubo más que oscuridad. Y en ella me perdí para siempre.